pero hoy lo hemos invitado para abordar temas que tienen que ver con el marco o el sistema de gobierno y las propuestas de reforma que hay para algo que creo que todos estamos alineados. ¿Cómo mejoramos este sistema? ¿Cómo mejoramos el nivel de representatividad en el país para que la gente sí se sienta justamente representada por sus autoridades y no ver lo que tenemos hoy por hoy, doctor, que es un nivel de desaprobación de nuestras instituciones que es altísimo, tanto del Congreso de la República como de la presidenta Dina Boluarte, y en ese sentido se plantea o se vuelve a plantear el tema de la bicameralidad. En principio, más allá de la votación, que es importante, vamos a hablar, ¿le parece fundamental un cambio de este tipo, ir a una doble cámara en el Parlamento? Sí. Rebajatucuentas.com. Abre puertas donde otras se cierran. Con tasas desde 1.6%, impulsa tus sueños con préstamos con garantía hipotecaria. Empieza este viaje hacia el éxito. Por calidad y por cantidad, ¿no? Tenemos una subrepresentación que no corresponde, creo, a lo que... y esa subrepresentación invisibiliza, ¿no? Diversas comunidades que creo que existen y que además tienen intereses y específicas pretensiones, de tal manera que abrir el abanico y establecer una bicameralidad va a mejorar en cantidad y creo que también en calidad, porque lo que hemos visto en el desarrollo histórico de lo que ha significado la experiencia del unicameralismo ha significado no necesariamente la mejora de la calidad de la representación política. Entonces creo que la bicameralidad va a generar una doble representación que además va a alejar las tentaciones populistas de algunos congresistas que son elegidos por una región específica y que ciertamente están pensando siempre en la acción, pero también en el futuro de la reelección. Entonces, sobre la base de eso, tú vas a encontrar una Cámara que le va a deber su curul al país y otro a su región. Y esa Cámara que le va a deber su curul al país va a tener una reflexión nacional que creo que es importante instalar y que no siempre ocurre cuando hay una unicameralidad, ¿no? Usted ha ido a los temas de fondo, no a la conveniencia de una modificación en la estructura institucional del Estado. Pero hay temas políticos en torno a esta decisión, como por ejemplo que parte del rechazo muy amplio que hay a la bicameralidad tiene que ver con la sensación de que es un subterfugio para que se puedan reelegir los congresistas, sacándole la vuelta a la restricción que se ha decidido vía referendo. ¿No sería por eso razonable que se modifique el texto de este proyecto de ley para que quede claro que por lo menos esta primera vez no será posible elegir a los congresistas actuales a la nueva Cámara que se cree? Yo no, yo por el contrario, soy lo que cree en el desarrollo de una carrera política para mejorar todos queremos, yo la también, condición del representante. Lo que pasa es que cada vez que hay una elección estamos refundando la clase política y ciertamente con todos los bemoles que ello representa. Gente que aparentemente todavía incluso en este momento no entiende la condición de la representación y su responsabilidad que ello lleva. Entonces es mejor que la gente haga carrera política, es importante, creo yo. Es más, yo soy de los que creen que uno de los problemas que tiene que zanjarse como parte de la reforma, porque esta es una de las reformas que se exigen, es por ejemplo permitir la reelección de los congresistas. Pero que se haga de frente, pues. El problema no es que estemos contra la reelección, es que se aproveche de esta reforma de las cámaras para meter un tema de una manera que no es franca y directa. Si se plantearan dos reformas de ley, bueno, es algo claro, pero en todo caso es el reproche que escucho que se hace. Y es una pena que la calidad de fondo de esta decisión pueda fracasar a causa de ese tema. Esa es una cuestión ya diferente. Yo creo que efectivamente las condiciones para que esta decisión, que es importante en sí misma, pueda tener un problema, pero también recordemos que por eso es que estas son decisiones de constituyente y no necesariamente a través de una decisión que parte de una premisa que no es cierta, ¿no? Que hay una sabiduría popular, que el pueblo no se equivoca. No, el pueblo se equivoca y acierta. Entonces, el tema está en que eventualmente no se puede comprender porque además viene de este Congreso que tiene tanto descrédito. Ahora, lo cierto es que nunca la institucionalidad democrática es popular, porque los que son populares son los autoritarios, porque ellos deciden
sin que medie una instancia de control como pueden hacer los parlamentos. Entonces, efectivamente hay un riesgo, ¿no?, de que este Congreso, que impulsa algo tan importante, tenga el fracaso como una posibilidad, y eso más bien sería preocupante. Y doctor, sobre el tema de las formas, que son muy importantes, y así lo demostró justamente en esta votación, y por eso probablemente no consiguieron los 87 votos que se necesitaban. Introducir un tema tan importante, de tanta relevancia, un cambio institucional, además, sobre uno de los poderes del Estado, se tuvo que haber pues transparentado de una mejor manera. Lo que comentan o critican algunos congresistas que están, ojo, a favor de la bicameralidad, incluso a favor de la reelección, es que se los pusieron de sorpresa, que no estaba en el radar y casi los querían obligar a votar por algo sin una mayor reflexión o una mayor discusión. Entonces, estamos de acuerdo en los temas de fondo y la necesidad de implementar reformas. El tema es el cómo, ¿no? El cómo introducen o el cómo quieren llegar a aprobar medidas de este tipo. Es que hace 15 años y más, desde el momento en que apareció el presidente Vizcarra con una forma de hacer política, que no se hace política. Hoy se hace las tareas de imposición respecto a las ideas, y eso genera un costo innecesario. Pero yo más bien lo que he visto como interesante, y lo comentaba fuera de cámaras, era una lucha política que me llama la atención porque visibiliza algo, ¿no?, que realmente hace tiempo no se ve, ¿no? Una lucha política, porque recordemos que el fujimorismo era el gran defensor no solamente de la Constitución del 93, sino de la unicameralidad, ¿no? Unicameralidad que además en el derecho comparado, por lo menos en América Latina, siempre está asociado a gobiernos de carácter autoritario, Nicaragua, Venezuela, bueno, pero Ecuador también. También Ecuador, pero el Ecuador de Costa Rica, ¿no?, que tiene poco de autoritario. Bueno, sí, pero es que claro, la característica de estos países, salvo Venezuela, ¿no?, y el propio Ecuador y Nicaragua, incluso, que tiene más población que Costa Rica, es realidades sociales pequeñas. Pero lo importante es que creo que lo que ha hecho el fujimorismo es conceder el blasón de su lucha, la unicameralidad, a efecto de mantener la Constitución 93. Pero claro, esta es una de las reformas, hay otras cosas que hay que hacer, ¿no? Doctor, tenemos que ir a una pausa, yo le ruego que nos acompañe, tenemos que escuchar a los anunciantes del RPP, después de lo cual retomamos nuestra conversación con usted, invitado acá en su calidad de abogado constitucionalista. Muchas gracias. Son las 8:21, estamos conversando con el abogado Joseph Campos, que nos ha dado su punto de vista a favor de la bicameralidad, porque considera que eso permitirá una mejor elaboración de leyes y una imagen del Congreso que no sea tan denigrada en la población como esta. Pero al mismo tiempo propone que la reelección sea viable, por lo pronto vía congresistas que pasen a ser senadores, para permitir que haya carrera política, es decir, que hayan personas que quieran dedicarse permanentemente a eso y no tener un paso aventurero durante 5 años para no regresar. Hay otros temas constitucionales que están en debate, señor Campos. ¿Cuáles de los que están en debate le parecen a usted más importantes de ser abordados ahora para que hayan cambios que acerquen la política a la población peruana? Primero, todo cambio no necesariamente tiene que ir directamente a una satisfacción ciudadana, porque a veces los efectos se van desarrollando en el tiempo. Por ejemplo, el tema de sacar esa incapacidad moral como una causal de vacancia, porque definitivamente es perturbador y no le da espacio a la política, porque va directamente del insulto a las manos, ¿no? El insulto a la mentada de madre. Y eso es así en política, no hay forma, ahí no juega la política es imposible. Y lo mismo respecto al tema de los temas del cierre del Congreso, ¿no? Por ejemplo, el desterrar, como ha ocurrido en la historia constitucional peruana, de que la presentación del gabinete del Premier en los primeros 30 días no termine siendo una cuestión de confianza. En la Constitución del 79 expresamente estaba prohibido votar en la presentación. La investidura cumplía con la presentación del gabinete ante el Congreso y estaba directamente prohibido votar. ¿Y esto por qué? Porque las cuestiones de confianza normalmente son voluntarias cuando el Ejecutivo pretende que el Congreso lo acompañe en una decisión, en una propuesta política. Pero si no lo aprueban, la cuestión de confianza se convierte en una de las veces que significa para el cierre del Congreso, resulta siendo una sanción. Una sanción para lo que no ha hecho, sino lo que va a hacer. Entonces resulta siendo, me parece, peligroso, pero que explicable en su momento, porque el contexto en el que se desarrolló esta Constitución 93 pretendía tener con correa chica al Congreso. Entonces eso
en la historia ha demostrado ser perturbador, ¿no? Es decir, ¿cómo hacemos, doctor, porque en ambos casos son armas nucleares que hasta antes del 2017, usted recordará, no se utilizaban? Es decir, yo te vaco, yo te cierro. Hemos caído en esa dinámica en los últimos años, lamentablemente, con el impacto que eso tiene en términos políticos, económicos y sociales. ¿Cómo reformulamos eso? ¿Qué candados incluimos en esas dos figuras? Pero además dejando espacio para situaciones donde un presidente de la República o una presidenta de la República cometen graves actos de corrupción o tienen que ser llevados justamente a responder ante la justicia, como ocurrió con Pedro Castillo, que, digamos, porque decide darse un autogolpe, es que estamos en la situación que estamos. Lo que pasa es que también va a tener que darse espacio para efecto de tampoco no tener reformas como una necesidad inevitable, porque eso también frustra, sino que también la tarea de la interpretación constitucional va a tener que aparecer. Yo sí creo que las prerrogativas se distinguen de los privilegios precisamente porque no son personales. Entonces, ese 117 tendrá que ser o reformado para abrir el espacio al juicio político, 2, para admitir la figura de la flagrancia, porque también en una interpretación cerrada, absurda, tú encuentras a un presidente cometiendo un delito y no le pasa nada, es absurdo. Y por último, comprender que, insisto, no es un privilegio, no le pertenece al presidente de la República o a la presidenta de la República, sino es una prerrogativa que funciona para la función, no funciona para otro. Entonces, si en un momento determinado lo que se busca es proteger la gobernabilidad, lo absurdo sería que una situación evidentemente delictiva no sea protegida por una norma constitucional que lo que busca es más bien el regular ejercicio de la función gubernamental. Pero eso tiene que ir de la mano también con que se especifique esa vacancia por incapacidad moral, porque además son instituciones que no corresponden a un modelo mixto, entre comillas, como el nuestro, porque cuando se puede vacar al presidente de la República, ¿no?, es en modelos donde se puede sacar al presidente de la República en modelos parlamentarios, ¿no? Porque el presidente tiene, el titular ejecutivo le debe el poder que tiene al Congreso, pero cuando hay fuentes de poder distintas, como por ejemplo los Estados Unidos, eso no es posible. A él lo eligió el pueblo y al Congreso lo eligió el pueblo. Entonces, por esa razón, por la fuente de poder, es que siempre está restringida la posibilidad de vacar. Y al revés también, porque el presidente del Congreso no podría cerrar al Congreso por esa misma razón. Entonces, lo que es importante, insisto, es, uno, aspirar a una reforma constitucional, pero entender que también esta es una tarea que la puede hacer el intérprete constitucional, el Tribunal Constitucional, para efecto de que se zanje esta posibilidad de comprender que la inmunidad es impunidad, y eso tampoco es imposible. De acuerdo. Por otra parte, usted, como sabemos, es abogado defensor en materia constitucional de la presidenta Dina Boluarte. La semana pasada hubo estas respuestas que ella dio a las preguntas hechas por la Fiscalía. No hubo respuestas a las preguntas dadas por los abogados de las víctimas ni por la Procuraduría. Quisiéramos saber cómo continúa esta diligencia fiscal, sobre todo porque usted anunció después de ese día de respuestas que iban a pedir a la Fiscalía que se le retire a la señora Boluarte de la investigación. Quiero saber si ha concretado esa demanda y si está seguro que eso es lo que más conviene políticamente en este caso. Bueno, lo primero es lo siguiente. Nosotros, de aquí en adelante aparecen las declaraciones de otras autoridades que será necesario, evidentemente, escucharlos para efecto de proponer formalmente la exclusión. Y la exclusión sí tiene sentido, porque no recordemos el ámbito definido por la imputación que se le hace a la presidenta de la República. Que pueda haber investigaciones hechas desde los lugares y terminen en la posibilidad de un debate sobre otro tipo de responsabilidades que le puedan asistir al político, podría ser. Nosotros creemos que no va a ocurrir. Pero el camino tiene que ser de allá para acá, no de aquí para allá. Es decir, perdón, solo con una contingencia. Es decir, la investigación debió empezar, digamos, con los soldados o policías que estuvieron en el momento en Andahuaylas, en Puno, y de ahí empezar a escalar sobre la línea de mando. En principio, porque lo que nosotros estamos viendo, ¿no? Y yo, por ejemplo, la otra vez leía a uno de los abogados
de una ONG importante, que decía que se trata de responder la pregunta ¿y quién ordenó meter bala? Así dicho de una manera que a mí me parece realmente chocante. Porque el tema no es ese, ¿no? El tema es entrar a la investigación de la situación para efecto de establecer y escuchar al policía o al militar señalado, para efecto de decir de qué manera y por qué usaste así el arma. Primero porque le asiste como derecho. Lo que en este momento hay una reducción que hace que finalmente cada de estos policías militares investigados sientan que realmente ya no tienen un espacio para su defensa. Eso me parece vil, realmente vil. O sea, yo lo digo con claridad. Pero ¿por qué siente que no tienen un espacio para su defensa ahora? Porque cuando ya se establece que todos murieron de una misma manera, con un mal uso del arma, y la narrativa se reduce a eso. Pero narrativas hay muchas, pero la Fiscalía supongo que asume las cosas de la manera más rigurosa y dejémoslos tranquilos, es decir, que en cada investigación aparezca la posibilidad de decir, me defendí, quise defender a un ciudadano, en fin. O por último que aparezca, que creemos que no ocurrirá, a ver, me ordenó y listo, y de ahí tú puedes establecer, antes no. Pero lo que tampoco se le puede admitir es que se le acuse, y esa es la razón de mi pedido que haré luego, es que se le acuse de genocidio. O sea, el costo político que me dices que me preocupe está absolutamente por debajo a que tú tengas a un presidente investigado de genocidio. Eso es absolutamente costoso, porque le permite a los ANLO, le permite a los Petro que sean irresponsables y que generen, diciendo, ahí tienen a un presidente que en su país lo investigan por genocidio. Bárbaro, eso es bárbaro. Ahora, hace bien, doctor, y usted como defensa de la presidenta Boluarte, el no aceptar preguntas que vengan de la Procuraduría General del Estado, que fue toda la discusión que hubo durante el interrogatorio, ¿no? Pese a que ya había habido una decisión del juez Juan Carlos Checkley, si no me equivoco, que la Procuraduría sí podía participar y sí podía hacer preguntas. Entiendo que esto subió a apelación, apeló la Fiscalía, cosa que ya resulta extraño, pero ¿por qué no? ¿Por qué no responder las preguntas de la Procuraduría? Porque, a ver, no sé si aquí ha aparecido Romichan, Miguel Pérez Arroyo y otros especialistas que dicen lo que dice la ley. O sea, mira, lo que no puede ocurrir es que ni siquiera a nivel de percepción aparezca un agraviado por genocidio y un agraviante por genocidio, porque son investigados. La ley dice que una vez que esté en proceso, un investigado tiene el máximo esplendor de su presunción de inocencia. Y es por esa razón que solo participa el Ministerio Público con el investigado. Entonces, una vez que ocurre, es como va avanzando la preparatoria, aún así todavía está... Y luego va avanzando la acusación, y cuando ya está en el proceso es porque hay elementos de juicio de una responsabilidad. Entonces, hasta ese momento, tú no tienes por qué poner un escenario, ni siquiera mental, de que hay alguien que ha sido agraviado por genocidio, por homicidio calificado. Como eso no es posible, y eso es la lectura constitucional del artículo 388, inciso 3 del Código Procesal Penal, es que establece eso. Y lo que nosotros hemos hecho, mira, ya hemos visto, ¿no? Mira, ya salieron las supuestas percepciones sobre la calidad de las preguntas del Ministerio Público. ¿Quién lo filtra? Aquellos mismos que finalmente están y ahora supuestamente difunden ideas, pero con esto más todavía. Solamente se ha establecido como si el único que no hubiera preguntado es la Procuraduría. Tampoco preguntó la abogada de la víctima. Si se trata de manera diferente, ¿por qué? Porque el propósito de este cuestionamiento, que no tiene sentido porque está en la ley, directamente, expresamente. Bueno, pero hay una decisión judicial que permite hacerlo. Pero la decisión del buen juez Checkley... cierto de la Fiscalía, pero... No, pero la decisión del buen juez Checkley no me afecta absolutamente para nada. Es un juez supremo que ha tomado una decisión judicial. Puede ser juez supremo, pero él no puede definir algo que está directamente establecido en la ley, pero sobre todo no puede definir lo que yo le aconsejo a mi patrocinada. Yo con mucho respeto le tengo al juez Checkley, pero es su interpretación de una norma que no admite interpretación porque directamente está establecido en la ley. Veremos lo que el Tribunal Constitucional contesta, porque hay una demanda hay una
Hay un recurso presentado sobre este tema, otra cosa suprema, me parece, ¿no? Bueno, señor Joseph Campos, muchas gracias por estar acá, por contestarnos primero sobre temas constitucionales políticos y luego sobre el caso de su patrocinada Dina Boluarte. Vamos a una pausa, Omar.